Hola poetas, soy Eloy Conde, bienvenidos a Lo Onírico del Verso, mi nuevo podcast, el podcast de Recitario Poético. Estoy muy contento de presentar este nuevo proyecto, esta nueva aventura literaria, esta vez en formato de podcast, donde efectivamente vamos a hablar de poesía, de libros, de procesos de escritura y de otros muchos géneros y caminos literarios. Vengo con toda la ilusión de entrevistar y hablar de tú a tú con autores, con poetas, con lectores, con gente amante de las letras, con todos aquellos que estén dispuestos a compartir su amor, su paciencia a la hora de escribir, sus ganas, sus nuevos proyectos. Vamos a intentar navegar por las maravillas de sus mentes y, por supuesto, de sus páginas. Me gustaría y estoy muy motivado con la idea de que esto sea un podcast interactivo con todos vosotros, pero sobre todo me gustaría poder llegar a cada uno de vosotros y vosotras con aquellas palabras que a mí me llegan día a día, con esos momentos en los que realmente me siento totalmente fuera de mí y muy conectado con mi interior y con mi pensamiento a la hora de leer un poema, por ejemplo, ¿no? Yo veo la poesía como un espejo interior que intentan transmitir todos los poetas a la hora de escribir de su propia alma. Cuando en ese espejo somos capaces de vernos reflejados, al final es algo muy potente, una idea que llevo conmigo cada vez que leo un poemario. Intentar conectar con qué intenta transmitirme este autor o autora y qué es lo que yo veo reflejado en esas palabras de mi propia persona, ¿no? Creo que esa es la magia de la poesía, que a veces tanto cuesta encontrar esa conexión, ¿no? La gente que dice, a mí me cuesta leer poesía. Pues tengo la motivación y las ganas de con este podcast intentar acercarnos un poco más a esa poesía, intentar conseguir conectar con esos poemas que son maravillosos y a los que tanta gente le gustan, y a la gente que dice que le cuesta, intentar acercarlos un poco de la mano, intentar explicar qué es lo que yo consigo, qué es lo que yo veo en esos poemas y que me transmiten, ¿no? Por ello, creo que esto debe estar muy enfocado a las propias personas que escriben estos poemas. Por tanto, me encantaría encontrarme con gente que quiera participar en este podcast y conseguir con ello un acercamiento mucho más a sus textos, ¿no? A que nos desgranen qué es lo que nos quieren transmitir con ellos. Es parte, creo, del proceso creativo el desgranar, el sacar todo el jugo que pueda tener ese poema a la hora de leerlo. Para mí, leer un poema tiene parte de creatividad. Es una parte en la que yo le voy a dar esa imagen que me intenta transmitir a mí ese escritor o escritora y yo voy a buscar esa afinidad conmigo. La poesía creo que realmente es algo que está cogiendo mucha fuerza gracias a las redes sociales. Hay un montón de poetas emergentes que nos están regalando su arte y me parece un momento ideal para todas aquellas personas que sienten la necesidad de conectar con las letras. Estamos en un momento ideal con una cantidad de tecnología a nuestro alcance que nos facilita muchísimo esta tarea de encontrar buenos poemas, de encontrar una interacción correcta a la hora de ver qué me está diciendo este autor o autora. Hoy es el primer día de este podcast, espero que haya muchísimos más, espero que me acompañéis todo lo que podáis y tengo la inmensa suerte de que hoy vamos a tener con nosotros a una autora en una entrevista muy íntima, muy íntima. Ella se llama Luna, la podemos encontrar en las redes sociales como Luna que escribe y tiene varios poemarios publicados
Y en concreto hoy vamos a hablar de Do mayor, un compás de 4 tiempos. Luna tiene un carisma especial a la hora de transmitir. Ella, como hablaremos después en la entrevista, maneja todos los palos artísticos que se pueden, la fotografía, las artes visuales, el diseño 3D, pero la escritura en concreto la maneja con muchísima pasión, con muchísimo cariño. eh, aparte de que también transmite de manera vocal perfectamente, ya que podemos encontrarla también en un podcast que se llama Susurros de la Luna. Me encantaría que realmente compartieseis y escuchaseis todo lo que nos quiere transmitir por ahí, porque es una experiencia sensitiva, es una experiencia totalmente relajante y nos hace mirar hacia nuestro interior. Quiero leeros este pequeño poema de su poemario que se llama El arte de existir. Me absorbes el espacio con tu presencia, llenándolo de ti, hasta que el aire se rinde y mis pulmones imploran por respiro. Me quitas la respiración con tu ausencia, dejando un vacío tan profundo que las sombras parecen susurrar tu nombre. Cuando notas el color púrpura en mis labios, marcados por la falta de oxígeno, me das solo un soplo, pequeño, pero suficiente. Ese instante, ese aliento robado, me devuelve la vida. Me abre los ojos a un mundo inmenso, uno donde cada segundo late más fuerte, donde cada detalle brilla como si el mañana fuera un lujo que no llegará. Y así, en tu juego entre asfixia y resurrección, me enseñas a vivir, como nunca antes supe vivir, con hambre de cada momento, con ansias de cada respiro, como si cada latido fuera el último, como si por fin el arte de existir se revelara en tu ausencia. Ahí tenemos ese magnífico, magnífico poema de Luna. Y nada, no quiero entreteneros más, vamos directos a lo enriquecedor de este capítulo, de este primer capítulo, esta entrevista con Luna. Muchísimas gracias, Luna, por haberme acompañado en este primer día y por toda tu sabiduría en este mundo del podcast, que me has ayudado muchísimo para iniciar este primer capítulo. Doy paso a esta entrevista, así que no me entretengo más. Ahí va la entrevista con Luna, que escribe. Hola a todos, vamos a dar comienzo a esta primera entrevista de un nuevo podcast que se llama Lo onírico del verso, un podcast que estoy haciendo con Recitario Poético, y hoy la verdad que tengo el auténtico placer de presentar y sobre todo que haya decidido acompañarme en este día tan importante, en este estreno, a una autora, una artista, no solo de las letras, sino ya veréis de otros muchos palos, como las artes visuales, el diseño 3D, la fotografía. Ella es podcaster también y estoy seguro que habrá muchas facetas que poco a poco van a ir saliendo durante este ratito de charla. Pero bueno, hoy la tenemos aquí como una invitada de honor, como la primera invitada de nuestro podcast, y cómo no podría ser de otra manera, vamos a profundizar en su faceta poética. Bienvenida, Luna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por esa introducción. Wow, el honor es mío de estar aquí hoy. De verdad, gracias por la consideración. Bueno, gracias a ti por acompañarme, sobre todo por dedicarle un ratito a este podcast y sobre todo por la ayuda que me ha dado para comenzar con él, gracias a tu sabiduría de podcaster. Y nada, estamos también compartiéndolo por las redes, tanto por TikTok como por Instagram, por si nos veis y queréis hacer alguna pregunta, gracias a los que nos estáis dando feedback. Y nada, quiero hablar un poco al inicio de cómo nos hemos conocido, ¿no? Cómo ha sido este contacto. Yo creo que este contacto ha nacido de las redes sociales. Los dos generamos contenido relacionado con la poesía, relacionado con todo el tema de la escritura. Y bueno, yo creo que hicimos alguna interacción, nos gustó algún escrito de ambos y hablando, pues bueno, surgió un día el tema de que tú tenías un podcast y empecé a escucharlo, empezamos a compartir opiniones de nuestro contenido y gracias a eso estamos hoy aquí, la verdad.
yo principalmente te conozco como escritora, pero sí sé que tienes una serie, ya nos comentará una serie de proyectos que van más allá de las letras, aunque creo que están bastante ligados entre sí. Mm. ¿Puede ser? Sí, correcto. Cuéntanos un poco. Bueno, como ya tú lo sabes, pero quizás los que nos están mirando no lo saben, yo me considero una artista multidisciplinaria, ¿no? Porque pues así es mi cerebro es bien enredado y no me puedo concentrar en una sola cosa. Entonces me muevo de una tipo de arte a otra. Ahora estoy enfocada en la escritura, pero sí hay momentos que tengo que saltar de vuelta a otra y a otra para mantenerme como inspirada todo el tiempo. Ah, muy bien, muy bien. La verdad que sí. Está muy relacionado además, yo creo, por todo el tema del arte visual. Se ve todo lo que escribes, pero lo acompañas, como hablaremos un poquito más adelante, con una serie de imágenes y de proyectos en 3D que me parecen súper interesantes y también la fotografía. Me sorprende mucho también el uso de la imagen, de la fotografía y del vídeo, ya que enriquece muchísimo más lo que acabas escribiendo, ¿no? Te da una imagen mayor y mucho más potente. Vale, me gustaría preguntarte una cosa. ¿Cómo te recuerdas tú las primeras veces que empiezas a escribir o cómo recuerdas, cuéntanos un poco ese contacto con la escritura, cuando decides empezar a escribir poesía, a escribir textos? Bueno, si te soy honesta, yo escribo desde que tengo uso de razón. Y sea, desde que tengo uso de razón, te puedo decir 8 o 7 años. Yo recuerdo escribir poesía, pero obviamente nada relacionado con los temas de hoy en día. Era más poesía sobre las estrellas, los astros, las flores. Y escribía estos pequeños libritos que doblaba en recuadros y los Sí, sí. ilustraba. Desde aquellos años, ¿no? Y ahora yo he como aclamado, ¿no? Que mi primer libro lo escribí a los 8 años, porque escribí un libro de poemas a mano con ilustraciones que mi madre lo encuadernó. No sé si se utilizará la misma palabra allá Sí, con ustedes, encuadernar, ¿no? sí. Lo Sí, sí. empastó, en un Ujú. empastado. Pero no fue algo constante, ¿no? No recuerdo cuándo dejé de escribir, pero dejé de escribir por mucho tiempo. Y recientemente, 3 años atrás, lo retomé y desde ese momento es mi forma de respirar. Muy bien, muy bien. Creo que ahí compartimos un poco, ¿no? La escritura creo que es parte de uno mismo. Es Ujú, como una esencia que al final te da como una identidad, ¿no? Y es ujú, cierto que como que puede ir, puede venir, pero ujú. creo que es bastante personal todo el tema de la escritura. Bueno, luego hablaremos de cosas que tienes por ahí publicadas cuando nos acerquemos al tema del proyecto que tienes entre manos próximamente, que vamos a aprovechar para hablar de él. Pero te quiero hacer una pregunta que posiblemente sea una de las preguntas para mí más difíciles que me podrían hacer y a la vez más sencilla. Ok. Pero te quiero hacer una pregunta y es, Luna, ¿qué es para ti la poesía? Mm. Es difícil de explicar, pero es como que uno lo sabe. O sea, dentro de sí, de su cabeza, uno sabe exactamente lo que es. Para mí, la poesía, personalmente, directamente para mí, como ya te mencioné anteriormente, es mi forma de respirar, es mi forma de procesar mis emociones, es mi forma de sentirme en mi propia piel. Eh, no tengo una descripción súper poderosa, pero para mí significa mucho, ¿no? Vale. Sí, 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 no, no, es que la verdad es difícil. O sea, te hago esa pregunta sabiendo que es difícil, Ujú, pero me resulta súper interesante lo que cada persona que escribe poesía se tenga que enfrentar a esta pregunta, ¿no? Un poco la cantidad de matices tan subjetivos que acaba dándole y lo complejo que realmente es definir la poesía. Sé que no es sí. sencillo definir la poesía. Pero Ujú, bueno, es parte de este juego también, ¿no? El querer ujú, describir y darle nombre a algo que sabes que es muy difícil de hacer, exacto. ¿no? Eso, en parte también eso es la poesía. Vale,
¿Cómo definirías tu tipo de escritura, enfocándonos en el ámbito poético? ¿Qué temas suelen predominar más cada vez que escribes? ¿Cuáles son los que más te gustan? Un poco así en general de tu estilo de escritura. Bueno, como todo lo que yo hago, ¿no? La, Mi estilo es muy variado, es muy complejo, pero yo diría que mi escritura es, bueno, toda la poesía es emocional, pero yo diría cargada de muchas emociones. eh, es, Tiene un poquito de magia y es, bueno, bastante sensual, ya tengo que decirlo. No lo quería decir, pero No tiene nada de malo. O sea, romántica, romántica, ujú. sensual y con su toquecito de magia, siempre. Creo que es eso que estás diciendo de que es sensual. Creo que es bastante difícil escribir sobre la sensualidad sin irte hacia la parte, digamos, un poco más burda, una parte más soez. Escribir de la sensualidad de una manera sensible y sin meterte en detalles que la hagan precisamente quizás más ruda es una de las partes más difíciles. De hecho, yo creo que escribir sobre lo sensual es muy complejo. Es un juego bien complejo porque siempre, como artista o como escritor, siempre estás dudándote y pensando, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llevar esto al límite sin pasarme de la raya? Porque al Es- final, llegar a ese límite es lo que va a hacer a la audiencia reaccionar y eso estamos buscando con la escritura, que de alguna manera u otra tu audiencia, tu lector, se sienta, ya sea de cualquier manera, ¿no? Obviamente tratamos de que sea positivo, pero reaccione a eso que tú has escrito. Entonces es muy Ujú. difícil llevar eso hasta donde lo quieres llevar sin pasarte de la raya. Creo que ahí has dado en la clave. Al final, yo creo que cada vez que escribimos, da igual del tema que sea, buscamos, en cierta manera, yo creo que con todo escritor que hable siempre te va a decir lo mismo. Yo esto lo hago por mí, porque a mí me gusta, es una manera de yo expresarme y demás. Pero si tuviésemos que elegir una manera de decir, estoy contento con lo que proyecto, precisamente es esa conexión con la persona que te lee. Llegar a alguien de una manera u otra, cada vez que alguien te da un feedback diciéndote, esto que me has explicado, esto que he leído de ti, buah, es que a mí me ha pasado, o es que yo lo he sentido alguna vez. Creo que posiblemente sea el mejor premio que puede tener cualquier persona que escribe. No sé si estás de acuerdo, pero creo que es lo mejor que podría pasar y es muy difícil conseguirlo. Completamente, completamente, porque uno como escritor, por más que te guste, aunque en sus inicios, lo digo honestamente, siempre dudas de lo que escribes, por lo menos en mi caso, siempre dudo. Ah, pero el hecho de conseguir esa audiencia que te diga, no que te diga está bien, cambia esto, no, no, que te diga me tocó, que te Ujú. diga me relacioné, que te diga ese tipo, o sea, ese tipo de cosas que tú dices, ya, está pago, no me importa que pase nada más. Porque al final eso es lo que buscamos, ¿no? El tener algún tipo de conexión con la audiencia y aportarle de alguna manera a esa persona que está leyendo o escuchando lo que estamos escribiendo. Sí, es de gran valor, la verdad. Vale, y hablando de todo esto que escribes, quiero que nos comentes un poco acerca de las publicaciones que tienes. Sé que tienes una serie de poesía de bolsillo a la venta, una serie de relatos, de mini poemarios que llegan muy profundo. Eh, si no me equivoco, tienes al menos tres de esta serie. Palabras, una alquimia del deseo en la distancia, do mayor, un compás en cuatro tiempos, que hablaremos de él luego, y esencia de memoria, raíces y amor. ¿Es Sí, así? No sé correcto. si aparte de esto tienes algo más o tienes en mente algo más para el futuro o nos puedes hablar un poco de estas publicaciones. Bueno, suena como mucho. A veces me da un poquito de simplemente mencionarlo, porque es mucho. Y te digo que tengo solo 2 años y medio escribiendo, o sea, sentándome a escribir.
Pero igual así como tengo esos 2 años y medio, tengo que 20 años de historias guardadas, donde las tengo dentro de mí y tengo que dejarlas salir. Entonces, tengo varias novelas de diferentes géneros porque es que simplemente estaban ahí y tenían que salir. Es como, yo siempre digo, es como, yo digo que tengo más de 100 historias como mariposas en las manos y tengo que soltarlas y dejarlas salir en cualquier momento. Algunas volarán más altos que otras, algunas son más buenas, las del principio quizás no tan buenas porque estaba empezando, pero lo que sí me da mucho, lo que sí ahora estoy sacando con mucho ánimo son estos 3 poemarios de poesía de bolsillo que mencionaste. Do mayor, un compás de 4 tiempos es el primero, primer poemario de todo, Palabras, lo cual todavía no he empezado a promocionar, y Esencia. Am, y no te puedo decir que tengo más, porque tengo muchísimas cosas más, pero es demasiado. No, no, pero Tendríamos que suficiente, o sea. enfocarnos en una sola cosa. No, no, suficiente, suficiente. De hecho, de todo esto, ahora quiero que luego me hables un poquito más de Do mayor, pero lo vamos a dejar un poquito más adelante, Ok, porque con todo esto que tienes escrito y publicado y con toda esta marabunta de ideas que están por salir, o sea, veo que queda mucha luna por que leamos todavía. em, sí que me gustaría que me hablaras un poco. ¿Cuál es ese proceso creativo previo a esta publicación? Ya aquí ya tenemos la obra final, pero ¿qué hace Luna cada vez que se sienta y dice, voy a escribir? ¿Cómo me viene a mí esa inspiración? ¿Cómo es mi entorno? ¿Tengo alguna manía rara, alguna cosa que haga para escribir? Cuéntanos un poco de ese tema a la hora de me siento a escribir, vamos adelante, que empiezo. bueno, Luna tiene, como te digo, 10 años guardando todo esto, entonces es más, tiene una manera muy obsesiva de escribir. Escribir se ha vuelto para mí casi como respirar, y no tengo un momento determinado, ¿no? A veces hasta me quita el sueño, ¿no? Yo estoy viendo una película y la pauso para escribir en el celular una nota de algo que se me ocurrió. O 2 de la mañana me levanto y grabo un audio. Todo el tiempo, estoy en constante contacto con la escritura. Ahora, esos son versos, frases, palabras, cosas que se me ocurren. Ya para sentarme, ¿no? Tengo mi proceso. Ahora mismo más o menos lo tengo organizado aquí, pero no se ve. Pero sí prefiero las mañanas antes de que el día haya amanecido y la noche. Me gusta estar a oscuras con una vela, y entonces me siento tranquila a organizar ese mundo de notas, de cosas que he escrito en cualquier momento de mi día. Entonces es muy a lo loco, pero a la vez en su momento, en el momento donde voy a sentarme a plantarlo en papel o en computadora, lo tomo muy en serio y sí lo tomo como todo un escenario, ¿no? Ujú. Sí, 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 no, la verdad que yo creo que ese momento es idóneo. Si te sales un poco de ese momento, posiblemente te cueste incluso escribir, ¿no? Si tú me has Mm. dicho que escribes por la mañana o por la noche, si te obligases a escribir a mediodía por la tarde, seguramente fuese un problema, porque a mí me pasa, por ejemplo, por la noche. Yo suelo escribir por la noche y a veces también me pasa eso. Intento dormir y me vienen las ideas y digo, bueno, voy a escribirlo, lo escribo en una nota y sigo durmiendo y al momento otra vez me vuelve otra idea y vuelvo a escribir, ¿no? Entonces al final creo que buscar esos momentos es ideal y tener ese entorno. Y la verdad que eso lo hace un poco más fácil, ¿no? Pero bueno, me has dicho que haces notas. ¿También escribes en papel o solo Sí, exclusivamente sí. digital? Mira, hay ideas que requieren, bueno, hay veces que solo tenemos el celular y hago notas en el celular, a veces hago notas de voz. eh, hay cosas que ameritan la nota de voz porque tienes que escuchar el tono que usaste, o sea, es algo como completo. Hay veces que lo puedo anotar siempre tengo un pequeño librito que ando con él es un sketchbook, es más para dibujar, pero ahí Ujú. también escribo porque hay ideas que ameritan escribirse en un libro. Y hay incluso ideas que ameritan escribirse en la piel. Y sé que va a sonar raro, pero a mí me encanta escribirme en la piel.
Entonces, hay algunas ideas que ameritan eso. Entonces, donde sea que encuentre y donde sea que esa idea quiera ir, o sea, yo la dejo fluir. Bueno, es súper interesante, nunca había escuchado eso de las notas en la piel, pero es Sí, cierto. O sea, no sí. tienes papel o te lo pide el cuerpo simplemente, te Es dice que, escríbelo y es que déjalo. la idea lo pide. O sea, papel se consigue donde sea, pero hay cosas que ameritan y piden ir en la piel. Sé que suena raro, pero yo soy rara. No, no, pero no suena raro, suena interesante, o sea, suena interesante. Vale, has dicho algo de las notas de voz y eso me da a mi pie a una de las facetas que hemos comentado al inicio, tu faceta de podcaster. Eh, Me parece súper interesante cómo consigues crear en tu podcast ese ambiente, porque al final creo que es un podcast de ambiente lo que consigues. Para los que no la conocéis, tiene un podcast que se llama Susurros de la Luna y es un podcast muy, muy interesante en el que nos cuenta una cantidad de historias ambientadas con una música de relajación y una voz totalmente relajante, con un tono suave, pausado. Me parece increíble que consigas incluso, bueno, eso, calmar las almas, ¿no? Porque lo escuchas y es como, ¡buah! Anestesias, buscas ahí un, un entorno totalmente místico que realmente te hace olvidarte un poco de todo y quedarte con esa historia. Cuéntanos un poco de tu podcast. Bueno, el podcast inició de la misma manera que todas las ideas, ¿no? A mí cuando me entra una idea, me dice cómo quiere venir. Y hay cosas que quieren venir en audio. Y, o sea, esa es la forma que tengo que... Entonces, al principio, ¿no? Yo decía, ¿quién soy yo para hablar en un podcast? Yo solía ser muy, no sé, con mi voz, no me gustaba mi voz. Es hasta recién, ¿no? Que he recibido comentarios luego del podcast donde la gente le dice, es que me calma, es que me hace como relajarme. Yo no pensé que era nada así, ¿no? Pensé que tenía una voz, en inglés se dice annoying, como molestosa. No, Um, todo lo contrario, todo lo contrario. Os recomiendo que lo escuchéis porque es que de verdad que es así, ¿eh? toda mi vida he lidiado con aprender a tener una voz. Entonces, por eso el podcast es tan importante para mí, porque es una voz para mí. Desde pequeña tuve que tomar clases para hablar, no porque tenía problemas de hablar, sino porque hablaba muy bajito, yo susurraba, o sea, literal. Todo los nombres que tú ves que uso tienen un sentido en mí. Yo susurraba y la gente tenía que acercarse mucho, entonces me enseñaron a hablar un poquito más alto. Y por Ujú. eso entonces ahora tengo el manejo, que sé manejar diferentes tonos de voz. A veces mi hermana me dice, me estás hablando en voz de luna. Y yo, ah, sí. Ya ella reconoce cuál es la voz de luna y cuál es la voz normal. Entonces, hay ideas que piden venir en audio. Ujú. Hay libros que los he publicado y cuando me llegan a la mano no me saben a nada. Y yo digo, es que no me sabe a nada, es que no es lo que me imaginé y por eso decido ponerlos en audio. Eh, y de verdad que no esperaba tener ningún tipo de audiencia, no esperaba, mucho menos que a nadie le iba a gustar, pero he recibido cosas muy positivas con respecto a eso de la voz y la música y el ambiente y no sé, a veces las cosas cuando salen del alma llegan a quien tienen que llegar, me imagino. Pues fíjate una cosa, dices que a veces piensas que no sabes si vas a llegar a la gente y demás. Creo que en este caso esto puede ser un poco como cuando hemos hablado al inicio de la poesía, ¿no? Uno lo hace un poco por uno mismo, pero también al final lo acabas publicando con idea de conectar con alguien y si a alguien le puede servir, tú ya lo has escrito, tú ya has volcado ahí parte de ti y de tu alma, ¿no? Y si alguien acaba consiguiendo contactar, conectar con lo que estás comentando, me parece magia, como hemos dicho antes, ¿no? Pues en este caso, conectar, están conectando con tu voz y al final, esto que nos comentas de que tú susurrabas y que al final esto también te da una identidad, hablar de susurros de la luna, estás susurrando al oyente, te tiene en sus auriculares, te está Ujú, escuchando, estás ujú, hablándole íntimamente a esa persona que a lo mejor está descansando o está haciendo alguna tarea.
Y creo que esa conexión con el oyente me parece totalmente ideal para la persona que crea contenido, sobre todo a nivel escrito, ¿no? En parte por eso inicio yo también un poco este podcast, ¿no? Por intentar también llegar no solo a través de redes sociales con la escritura, sino también interactuar un poco a la hora de poder hablar y llegar al oyente, a la persona que decida escucharte, que eso es un premio. Si se consigue y tú lo estás consiguiendo, me parece un premio. O sea, tiene que ser súper bonito que alguien venga y te hable y te diga, es que tu voz me relaja, tu voz me gusta a la hora de lo que me estás transmitiendo, cómo lo haces, con qué cariño lo estás haciendo, ¿no? Y me parece muy interesante. Pues nada, ya sabemos, te podemos escuchar por muchísimas plataformas, ¿no? Spotify, Apple Spotify, Podcasts, YouTube, YouTube también. Bueno, pues nada, ya sabemos que todos tenemos contamos. ahí una cuenta pendiente y escucharte todo lo que tienes. Em, También me has dicho que llevas un cuaderno en el que haces dibujos. Bueno, que es un cuaderno de dibujos, pero lo utilizas para escribir. Pero Ujú. por aquí te saco otro de los palos que sé que tienes. Todo el tema del diseño que yo veo por ahí, diseño 3D, pero también te veo mucho dibujar por las redes sociales. Es parte también de tu proceso creativo, entiendo, ¿no? Sí, todo, de nuevo, la idea llega en el medium, el medio que ella decide y pasa por un proceso. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ese poemario de esencias, que es lo que Ujú, estoy trabajando ahora. La idea llegó por escrito, empezó como poemas, pero luego esos poemas se convirtieron en algo más gráfico, en dibujos. Y ahora esos dibujos se están convirtiendo en un personaje 3D. Entonces es como que es ponerle un poquito, yo soy una persona muy gráfica, yo ujú. necesito ver y sentir lo que estoy creando. Y cómo tú ves y sientes una emoción, un sentimiento. Está difícil, Sí, 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 sí. pero es maravilloso poder hacerlo y poder ponerle cara a un poema, cuerpo a un poema. O sea, para mí Eso es mágico. O sea, totalmente. lo hago todos los días y es cada vez más mágico. Sí, sí, no, a mí me parece totalmente imposible, ya te lo digo. O sea, si ya me cuesta terminar un poema medianamente que a mí me guste o que yo diga, bueno, está aceptable, tener que ponerle imagen, cara, voz, sonido, un diseño 3D me parece una barbaridad. O sea, ya cuando decía al inicio que eras polifacética y que tenías un montón de palos artísticos, no estás demostrando que es así. O sea, a mí me parece muy, muy complejo, muy difícil lo que estás haciendo y te doy la enhorabuena, pero la verdad que algo vamos a ver pronto y ahora lo veremos en un poquito porque creo que tienes un proyecto entre manos que lo vamos a dejar todavía un pelín más adelante porque tengo alguna pregunta que hacerte, pero creo que combinas bastante de las cosas que nos estás diciendo y se le va a poder poner cara al menos un poco a los entornos de esa poesía. Puede Sí, ser, ¿verdad? sí, pero déjame interrumpirte, porque tú dices Sí, que a sí. veces que para ti es difícil estar contento con un poema. Yo nunca Ujú. estoy contenta con nada. Nunca he dado nada por terminado de final. Entonces, aunque haya escrito el libro y lo haya publicado, me la paso casi una vez al mes, revisito el libro, y tengo la ventaja de que Amazon te deja cambiar eso. Obvio, el que ya lo compró, pues ya lo compró así. Los revisito y revisito esos poemas una y otra vez. De igual manera, el audio, hay veces que lo grabo de nuevo. O sea, no es que tampoco yo esté contenta, ¿no? Pero me gusta el juego de moverme de un lado a otro. Bueno, también te autoexiges, ¿no? La perfección de ahora lo tengo así, ahora. Entonces, podría decirme que te iba a preguntar antes, ¿cuándo sabes que un poema está terminado? Pero me estás diciendo que no está terminado ninguno. Pero bueno, No, seguramente algunos de, sí hay de por ahí verdad que terminado. el único que yo siento así, completo, como que me siento es el que vamos a presentar hoy de Do mayor. El único que te Vale. puedo decir terminado. De los otros, te digo, revisito mensual. ¿Y qué es lo que te dice a ti que eso ya está terminado? ¿Qué te dice a ti que Do mayor ya está terminado? Interiormente. Que yo lo leo y lo siento. O sea, lo leo y lo siento completo. Si cualquier otro que leo y tomo nota. Leo y cambio una palabra. Leo y cambio un párrafo. Do mayor lo puedo leer y lo puedo disfrutar.
sin hacer ningún cambio, sin hacer ninguna nota, sin hacer... Eso me dice a mí que está completo. ¿Y cuánto ha llevado ese tiempo? Para tú decir, venga, ya lo he hecho, en do mayor, por ejemplo. Bueno, el libro lo publiqué en enero, Ujú. pero tengo un año y medio antes de eso escribiendo. O sea, Vale, estamos lo hablando publiqué casi, hace casi, 2 años casi, ya que comenzó el proyecto. sí, pero yo te puedo decir, lo publiqué porque dije no más, no más cambios, pero no estaba, todavía no me sentía lista y seguí, y seguía, y seguía, y seguía, y ahora dije no, ya, ya, ahora sí, ahora sí lo puedo leer y puedo estar tranquila, puedo dormir. O sea, puedo leer y en la noche no me levanto a las 3 de la mañana pensando, A esta palabra escribir hay una que nota. cambiarla. Hay que cambiar esto. Sí, 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 sí. Vale. Para escribir y al final llegar a esa conclusión de que esto está ya terminado, entiendo que también tú eres lectora de poesía, o sea, consumes poesía y otros muchos géneros, porque estábamos diciendo que hay por ahí también otros textos, más a nivel novela. Eh, ¿Podrías decirnos algún referente poético tuyo, algún poeta, alguna poeta que te guste o que lleves ahí, que suelas leer más, o para alguien que esté iniciándose en la poesía? A veces cuesta leer poesía, a la gente le cuesta Ujú. conectar con la poesía, con la poesía. ¿Podrías decirnos tú alguna recomendación? Bueno, mira, a mí me gustan los poetas que escriben como si respiraran, como si le doliera, como si amar fuera una urgencia, ¿no? A mí creo que se nota en los escritos míos también. Entonces, entre mis favoritos eh, está Alejandra Pizarnik. I mean, me encanta esa oscuridad luminosa que tiene, ¿no? Ujú. También me gusta, obvio, me gusta Mario Benedetti por su sencillez, ¿no? Por su sencillez, pero que no deja de ser profunda. Y hay una escritora que se llama Gioconda Belli, que me gusta mucho por su sensualidad y su fuerza en sus escritos. Ujú. Es curioso que me hayas nombrado a Pizarnik porque tengo aquí algunos libros de poesía. Esto no está nada preparado y mira, tengo aquí la poesía completa de Pizarnik, porque a mí Ujú. la verdad que Pizarnik me encanta también, posiblemente ese dolor que ella llevaba dentro, esa intensidad, ¿no? Con la que escribe. A mí me marcó Los trabajos y la noche de Pizarnik, que eso es una que requiere que un estado emocional muy firme. Alguien tiene que estar dispuesto a sentirlo todo antes de leerlo, pero yo creo que eso es lo maravilloso de ella, ¿no? O sea, son cosas que tú tienes que, no sé, creo que si es algo que lo lees y, y le pasas y nunca más lo vuelves a pensar, quizás no era tan bueno. Pero cuando se queda ahí, ¿no? Ese pozo. Es Ujú. cierto que Pizarnik Cuando también le te escribe mucho a molesta la de noche, alguna ¿eh? manera. Sí, sí, al final es que es empatizar doloroso, ¿no? Ujú, Esto que está ujú, diciendo duele. Y lo que te decía, por ejemplo, Pizarnik escribe mucho de la noche y ahí también escribe con una oscuridad interna también que lo refleja mucho en ese entorno. ujú. Y creo que eso es lo que hace conectar con la gente también. No significa que todo el mundo que le guste la poesía le gusta lo tétrico, lo triste, lo melancólico, pero tiene mucho poder la melancolía y el dolor, ¿no? Y Pizarnik lo trabaja muy, muy bien. Le pasa un poco como a Silvia Plath, que no sé si también la conoces, pero tengo aquí las obras completas de Silvia Plath. Silvia Ujú, Plath es, fíjate, tengo un montón marcado de ella, y realmente es muy recomendable y tiene un tono similar también a Pizarnik. Me gusta más Pizarnik, pero Silvia Plath tiene también un tono que te hace mucho ver cómo estaban viviendo en esa época, ujú. qué se sentía, la visión del amor que va cambiando con el tiempo y súper, súper interesante. Pues bueno, son muy buenas recomendaciones. ¿Tú estás ahora mismo leyendo algún libro, aunque sea de otra cosa, o tienes en mente leerte algún libro próximamente? Ahora mismo quiero leer el último, pero lo estaba buscando en otro idioma. Me lo encontré, ¿cómo se llama? Creo que ella se lo escribió a su hija.
o tiene que ver con su hija. Am, pero lo quería leer en italiano. No hablo italiano. O sea, bueno, sé italiano, pero no hablo italiano. No sé si me caes, ¿verdad? Sé italiano, Sí, pero no sí. hablo italiano. Pero estaba de visita y lo quería comprar y ahora Amazon solamente me lo enseña en inglés y en español. Am, si me vuelve el nombre, te lo digo, te lo debo. Vale. Dame unos Sí, sí, minutos. sí. Sí, sí, sí. Pero No, ese no. es el que quiero, pero ahora mismo no estoy leyendo nada Ujú, porque a mí me pasa, no sé si soy la única, que trato de alejarme cuando estoy escribiendo alguna obra en específico, trato de alejarme de otros escritores porque no quiero contaminarte de alguna manera. contaminarme, sí. Y suelo hacerlo, igual como suelo contaminarme con la música que escucho. Ujú. Entonces, es así como ese momento de silencio cuando escribes. No todo el mundo lo requiere, pero yo, así como requiero un momento estar todo en silencio, asimismo cuando estoy dentro de un proyecto, por lo menos en los inicios, prefiero Ujú. tener silencio en la lectura para no contaminarme y poder tomar mi propia línea sin quererme ir por donde Sí, lo que sea eso que estoy entiendo lo leyendo, que ¿no? dices. Entiendo porque a mí me pasa en concreto con la poesía, pero lo que hago utilizo otro tipo de leo novelas o de fantasía, de ciencia ficción, me gusta mucho thrillers. Cambio un poco de ámbito y dejo un poco apartada la poesía. Cuando escucho Ujú, más, perdón, cuando leo más poesía suele ser cuando tengo periodos en los que estoy escribiendo menos, precisamente por eso, ¿no? Por evitar también contaminarme un poco o evitar llegar a una situación un poco en la que yo es que es un miedo que tengo, el escribir algo, pensar que es totalmente genuino ujú. y sin maldad ninguna, luego darme cuenta que alguien ha escrito algo similar o algún sentimiento muy, muy parecido y me agobia, eso me agobia bastante. A mí también, pero al final tenemos que pensar que siempre estamos inspirados en algo o en alguien. Lo que yo no quisiera hacerlo directamente. Eh, si al final fue algo que leí hace muchos años o hace mucho tiempo, pues quizás no me voy a sentir tan mal, Ujú, pero sí me da mucho miedo eso, porque principalmente porque cuando yo tengo una historia, ¿no? A veces o sea, cuando escribo mis libros de poesía son con una historia, quizás claro. por el hecho de que empecé escribiendo novela. Em, Cuando tengo una historia, quiero que sea mía, no quiero que se me desvíe por otros caminos. ¿Qué pasa cuando tú estás leyendo otro tipo de cosas? Ahora, cuando estás, por ejemplo, experimentando algo en tu vida que te desvía de esa línea, es legítimo porque es tuyo. Claro. Eh, entonces, por eso yo sí me trato de mantenerme así. Ya una vez el plan está y ya una vez lo que estoy haciendo es revisitando, pues ya sí me puedo eh, poner a Claro, al leer. final todo influye, o sea, todo Sí. influye. Estás escribiendo y al final te va entrando un poco cualquier emoción que tengas, tu entorno, eh, todo lo que intentes aislarte de eso y hacerlo más tuyo, va a Ujú, ser al final muchísimo más personal, ¿no? Que al final yo creo que supongo que es lo que vas buscando, ¿no? sí. Muy bien. Bueno, creo que ha llegado el momento de que nos hables de un tema que tenemos pendiente, que tienes tú pendiente próximamente. Sí. Y voy a ir directo porque alguien me dijo y te voy a preguntar, Luna, se rumorea que un piano blanco ha sido afinado en la escala del alma y solo sonará una noche. Esa Una noche sola noche. es el próximo 17 de agosto. Es Sí, ya, es que queda muy correcto. poco, quedan El 7 días. domingo, sí. Vale, Y háblanos de este proyecto. Es tu proyecto de do mayor, un sí. compás de 4 tiempos y los micromundos, que estoy muy interesado en esa parte. Cuéntanos. Bueno, empiezo por ¿Por dónde empiezo? Te empiezo por do mayor, ¿no? Que es mi primer poemario. Ahora mismo es mi corazoncito. Am, y está hecho en miniatura, tamaño poesía de bolsillo, para que lo puedas tener guardado en tu bolsillo. Entonces, do mayor es un compás de 4 tiempos. Es más que un poemario, es una composición musical, porque está impregnado
de mis más grandes, las cosas que más me gustan, ¿no? La música, la poesía, la fotografía. Y está dividido en 4 tiempos, así como se dice su subtítulo, que en vez de dividirlo en capítulos, por ser una obra musical, decidí dividirlo en 4 movimientos musicales. Pues resulta que, como ya te había mencionado, tengo ya unos añitos con esa poesía en el bolsillo y Ujú. con miedo de dejarlo salir. Y dejándolo salir así como de poco a poco con miedo. Eh, Hay algo que siento que no está listo para ser presentado en grande, entonces decidí dar ese pequeño paso con miedo y, y presentarlo en un micromundo, ¿no? Donde de nuevo ahí estoy uniendo todas las cosas que me encanta hacer, ¿no? De un lado, moverme de un lado a otro. Micromundo será una galería en miniatura, un espacio curado al detalle, donde cada objeto, desde el piano blanco, afinado solo para esa noche, a un piano del tamaño de un suspiro, eh, ha sido creado para contener y para amplificar emociones colosales. Todas esas emociones que están aquí en este librito tan pequeñito. No se trata solamente de un pequeño formato, se trata de una nueva forma de experimentar la sensibilidad eh, a la escala del alma, ¿no? Qué bonito. Y esto tengo entendido que hay que coger, yo ya tengo mi ticket, yo ya lo tengo, Eso pero hay vi. que coger un ticket virtual. O sea, el que Sí. quiera poder estar contigo el día 17 de agosto, el próximo domingo, esto lo vas a hacer a las 9 de la noche hora española, 3 de la tarde hora New York, allí en Norteamérica. Ujú. Y, y necesitamos acceder con un ticket. Hay que hacer una pequeña reserva donde también se puede encontrar material para conseguir tus poemarios, para conseguir do mayor, se puede conseguir allí también, ¿verdad? Em, Correcto. El evento es ¿Cómo puede virtual. buscar la gente? Eso es, ¿cómo podemos So- encontrarte? lo primero es que sí, el evento es virtual y la idea del ticket es porque es un cupo limitado, porque quiero que sea algo bien íntimo. Quiero que sea un evento donde tanto yo como la audiencia pueda interactuar en vivo. Y Ujú. para una sola persona poder manejar esa interacción, pues tiene que ser una cantidad bien pequeña de personas. Entonces el ticket se puede acceder, se compra a través de un link que Ujú. creo que la forma más fácil es a través de mi profile de Instagram, Luna que escribe. Vale, perfecto. Dentro de la biografía está toda la información de cómo comprar el ticket. Es un ticket gratis. Es solamente algo para yo tener una idea de quién va a estar esa noche. En mi biografía está cómo accesar y comprar ese ticket. Y sí, aunque el ticket es gratis, a través de ese proceso también se puede comprar una edición limitada del libro de poesía de bolsillo de Do mayor. Y Ujú. es el mismo precio, simplemente es la versión exacta que yo tenía en mi cabeza. No sé si es que sea difícil de explicar, pero como soy publicada a través de Amazon, no Fue tengo publicada por una, ti. no, sí, tengo limitaciones en la forma en que el libro se presenta, pero en mi cabeza había una imagen específica que era como yo quería ese libro. Entonces yo creé eso para mí, para yo poder tenerlo y decir, está terminado, está completo, que es, o sea, una versión en pana y con el interior de cierta manera, o sea, como me lo había imaginado. Entonces voy a tener esa versión disponible solamente por esa noche para quienes les interese tener la Solo versión se puede especial. conseguir ahí, ¿verdad? Esta en Amazon no se puede conseguir. Puedes No, conseguir solo esta aquí esa noche. sí. Y es lo mismo, es que es simplemente que esta es la que me imaginé en la cabeza, Sí, ¿no? sí, Y esta es dije, la bueno, ¿por qué? perfecta. Sí, esta es la imagen perfecta con la que me soñé tantas noches. Y dije, bueno, ¿qué más que tenerla disponible por esa noche? Que bueno, pues nada, ya sabéis,
nos están preguntando también por Instagram que cómo se consigue, ya lo has explicado. La mejor opción es en su perfil de Instagram, Ujú, @luna que escribe, ujú. con dos es en que escribe, ¿vale? Para que no nos confundamos. No sé si quieres publicitar también, ya que estás aquí, tu perfil de arte, porque también de arte 3D, porque es muy bueno. Y si no, que la gente lo encuentre, pero hay por ahí cositas colgadas también que me No, parecen muy interesantes. no será muchas cosas, no será muchas Nada, cosas. nada, nada, nada. Es No, muy sí, interesante. sí, Yoko Art es mi profile de arte, ¿no? Lo tengo Ujú. completamente separado porque son dos cosas diferentes, pero se unen muchísimo. En Luna que escribe puedes encontrar videos conjuntos con Yoko Art, porque de nuevo, una cosa siempre me lleva a la otra, ¿no? Por ejemplo, Ah, perfecto. Tener. a ver, aquí tengo un poema, ay, casi lo rompo, un poema hecho escultura. Ese Qué es uno de bueno. los poemas que entonces Yoko Art lo... De hecho, um, allí que nos están mostrando esta figura, te vi dibujarla también, la diseñas sí, tú primero, luego la haces sí. en 3D, ¿verdad? Sí, Sí, es sí, todo un yo creo que sí proceso. es O muy sea, interesante, de ese perfil. poema, de poema pasó a ilustración, que es la Ujú. ilustración del poemario, y de ilustración pasó a un póster, y entonces de póster pasa a figura 3D. Pero todavía hay cosas que si no me siento satisfecha, tengo que seguir buscando hasta que encuentre qué es lo que busco. Ah, pues genial, ¿eh? Sí. Me parece que tenemos bastante información tuya en cuanto a dónde buscarte, en Luna que escribe, en Yoko Art, y recordar también el podcast de Susurros de la Luna, que me parece muy, muy interesante. Y bueno, para tener más oportunidades de hablar más adelante, yo creo que vamos a ir ya poniéndole un punto final a esta entrevista, a la cual vuelvo a reiterar mi agradecimiento tanto por el apoyo que me estás dando a la hora de realizar este podcast, por ser la primera invitada, que no podría ser una mejor invitada, y sobre todo por lo que nos regalas de manera gratuita a todos los que estamos aquí. Em, Estoy muy interesado, ya que no has contado tus proyectos, lo próximo que tienes, nos vamos a ver el día 17. Estoy muy, muy interesado y no sé si será mucho pedir que nos puedas leer algo. Yo también tengo aquí Do mayor, ¡Ah! yo también tengo aquí Do mayor, aunque yo ya te había escuchado Do mayor. Es cierto que me hubiera gustado más la edición de Pana. Te la mando, te la mando. Tendremos que hablar del tema, pero tengo aquí Do mayor que, sinceramente, cuando lo escuché, porque podemos escucharlo también y cuando consigan la versión impresa, tenemos para poder escucharlo también. Yo lo Correcto. escuché primero y te lo dije, yo creo que fue uno de los puntos de unión en el que empezamos a hablar cuando lo escuché y te dije, me encanta lo que has hecho con Do Mayor y no lo digo por cumplir, me parece un poemario precioso, y eso que solo lo había escuchado, pero tiene muchísimo más valor escucharlo por parte de la autora completamente, integro, entero, pero ahora al ver este y ver precisamente lo que tú nos estás diciendo, tus imágenes, la fotografía, lo cuidado que está, me parece que es altamente recomendable, altamente recomendable. Este lo podemos encontrar por Amazon para quien lo quiera, a un precio genial. Y estoy deseando de leer los otros dos, aunque todavía no has empezado a tope con esa promoción, pero sé que están ahí, así que caerán en mis manos también. Y te agradecería, no sé si lo tienes a mano, si lo tienes a mano, que me lo Ujú. has enseñado antes, algún poema que te guste especialmente a ti, si quieres leer y si no, no, pero creo que ya sería el broche final para este podcast. Bueno, yo siempre digo que no me atrevo a elegir el favorito, pero lo voy a abrir donde lo tenía marcado al azar. Ujú. A ver, este es un poema de el tercer movimiento, es scherzo, el movimiento de pasión, y el poema se llama Donde la música se vuelve piel. Te beso como quien roza una cuerda, vibrando en silencio, buscando el acorde perfecto. Mis labios en tus párpados son la pausa entre notas, un suspiro que quiere entrar en tus sueños, envolverte en su sonata. Te beso en los labios como un eco suave, una melodía que desea escucharse en ti, como un reflejo que se repite al infinito. Cada beso es una clave, un tono,
una composición que nace en el roce, una sinfonía donde somos al mismo tiempo compositores e instrumentos. Somos notas en un pentagrama eterno, flotando sin tiempo, sin final, un crescendo que nunca encuentra su cumbre. Yo seguiré aquí, a cada susurro, en cada eco que acompañe tus canciones, en las pausas donde tu música se llena de sombra y luz, un amor condenado a permanecer en la penumbra, como un acorde sostenido, vibrando en el aire, resonando en cada rincón oscuro, donde la música se convierte en piel, donde los besos son acordes y los silencios melodías. Bravísimo, bravísimo. Muchísimas Me pusiste un gracias. poco nerviosa. Ha sido un regalazo que nos haces a todos y además una pequeña muestra de lo maravilloso que va a ser el evento del 17. O sea, me encanta, es que me encanta. Pues, gracias de verdad por haber compartido toda tu alma, toda tu arte, por seguir mostrándonos todo lo que puedes dar, porque al final tenemos una cantidad, un abanico de historias por contar que llevas ahí dentro que creo que van a ser maravillosas cuando vayan saliendo esas mariposas que vas soltando. Y muchísimas gracias de corazón de nuevo por estar aquí conmigo hoy, porque es un salto al vacío que estoy haciendo también con este nuevo podcast y en parte gracias a ese empujón, a esas alas que me has dado con facilitarme un poco todo, me tiro al barro. Así que muchísimas gracias. No sé si tienes tú algo más que decir antes de que terminemos, alguna No, cosa. más que nada agradecerte a ti. O sea, tú lo estás poniendo como que tan grande, pero el agradecimiento es mío por, por estar, primeramente por estar, porque eres de las personas que me han dado ese ánimo, que me ha llevado en algún momento a pensar que sí, que vale la pena, que el trabajo está bien hecho, ¿no? Pero gracias por darme la oportunidad de ser la primera en El tu placer es mío. podcast, por darme mi primera entrevista. Esta es mi primera entrevista. eh, Porque no te han encontrado, no sé cómo no te han encontrado, pero esto ya va para arriba, ya verás. por hacerme sentir tan cómoda, porque de verdad que yo soy extremadamente tímida y por eso accedí a hacerlo contigo, porque me hace sentir cómoda. Am, y nada, y gracias por este empujoncito para ese evento del domingo. Eh, Nos vemos en el domingo. Y nada, gracias, de Pues, verdad. pues Ha nada, Luna, sido todo pues un placer. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, el placer es mío. Nos vemos este domingo y nada más, no vamos a alargar más algo tan bien hilado, tan bien cerrado. Agradecer a la gente que nos ha estado acompañando por las redes sociales, por TikTok y por Instagram. Nos pueden encontrar a Recitario Poético y a Luna que escribe en todas las redes sociales y espero que volvamos a hablar próximamente de futuros proyectos. Esta será tu casa. Has abierto esta primera Por puerta favor. y siempre será tu casa. Así que nada, muchísimas gracias y gracias a todos por estar con nosotros. Hasta pronto, Luna, gracias. Gracias, gracias a todos. Pues nada, ya con esto terminamos. Muchísimas gracias, Luna, de nuevo por haber sido esta primera protagonista en nuestro podcast Lo onírico del verso. Gracias, gracias por compartir todas esas emocionantes vibraciones que llevas dentro, esas mariposas que vas soltando de tus manos poco a poco. Y a todos los que estáis aquí, gracias por haber llegado aquí al final de este primer capítulo. Espero veros pronto, muchísimas gracias por estar, de verdad. Hasta pronto, poetas, os espero en lo onírico del verso. Acompañadme en este viaje y hagamos juntos poesía. Y recordad, la poesía está de moda.